Hola, buenas. Antes que nada me gustaría agradecer a la organización de este evento por brindarnos la oportunidad de debatir y compartir experiencias relacionadas con este mundo tan complejo del tratamiento de la escoliosis. Mi nombre es Leo Fabre y junto con Lucía, la persona que va a hacer el taller esta tarde, el taller práctico, pues nos dedicamos a la escoliosis hace ya bastante tiempo, desde que conocimos al doctor Rigo, que es nuestro maestro, en la Universidad de Barcelona, allá por el año 1989. Y desde esa perspectiva temporal, me gustaría hablar hoy, como no puede ser de otra manera, de la fisioterapia, de los diferentes enfoques que tiene la fisioterapia. Quizás también comunicarnos en un lenguaje quizás un poquito también propio de la fisioterapia, para que lo conozcamos bien, y comentar los principios básicos del tratamiento de fisioterapia específico según la BSPTS, la escuela del doctor Rigo y su equipo, para dar también un poco de introducción al taller de esta tarde que va a realizar Lucía. Cuando un fisioterapeuta se encuentra ante una escoliosis, tiene diferentes formas de abordar el tratamiento. Básicamente la podríamos clasificar en dos grandes grupos. Un grupo quizás un poquito más clásico, que podríamos pensar que tiene una visión un poquito más mecanicista, y otro grupo que quizás tiene una visión un poquito más neurofisiológica. Claro, estos dos visiones diferentes tienen abordajes terapéuticos diferentes. Y es aquí, desde mi punto de vista, donde se encuentran las principales diferencias entre lo que serían los ejercicios específicos de fisioterapia para el tratamiento de la escoliosis y los ejercicios que no son específicos. Desde un punto de vista mecanicista, la escoliosis se considera como un problema de columna vertebral. Es una incurvación lateral con una rotación vertebral, ya sea en S o en C, como clásicamente se definió en su día, y que esto produce una cierta asimetría. Asimetría que es debida a que hay músculos débiles que hay que fortalecer y músculos que están acortados que hay que estirar, que hay que elongar. Es decir, mecánicamente se trata de alargar a los músculos que están cortos y acortar los músculos que están largos. Esta perspectiva terapéutica, nada más que quedar un pequeño paseo por internet para verlo rápidamente, propone frecuentemente ejercicios para fortalecer la musculatura que están realizados casi siempre de manera analítica en un solo plano del espacio, y para estirar los músculos, pues a veces se coloca la columna en determinadas posiciones pasivas, quizás un poco extremas, que son contrarias a la inclinación y a la rotación vertebral. Y a veces teniendo en cuenta solo la curva principal de la columna escoliotica. Existe otra visión que es compartida por los fisioterapeutas que realizan los llamados PSSE, que son los ejercicios específicos de fisioterapia para la escoliosis, que aunque con diferentes técnicas de tratamiento, todas reconocidas por la SOSOR, con sus pequeñas diferencias y con sus grandes similitudes en cuanto a los conceptos, a los objetivos y a veces incluso aparte del tratamiento, se acercan a la escoliosis con una visión un poco más neurofisiológica. Entre ellas se encuentra la BSPTS, la Escuela de Terapia Física, de Fisioterapia para la Escoliosis del concepto Rigo. Esta visión, pues lógicamente, como ya hemos podido oír a la doctora Mila y a Rigo, pues contempla la escoliosis como un proceso complejo de una deformidad 3D del tronco y de la columna vertebral, que lleva hacia una compleja geometría torsional en los tres planos del espacio. Y que además no solo es en la columna vertebral, sino que es en todo el cuerpo, porque produce modificaciones globales, estructurales, funcionales,
en todo el cuerpo, como pueden ser modificaciones en el esquema corporal, en el sistema musculofacial o en la distribución del peso corporal, por ejemplo. Sabemos también que esta deformidad tiene dos componentes. Un componente postural, que es la parte de esta deformidad tridimensional que se puede corregir en un momento dado con maniobras activas o pasivas, y un componente estructural que a su vez está compuesto por un componente estructural óseo y por un componente estructural blando, es decir, por una cierta retracción de estructura blanda, de partes blandas. Desde nuestro punto de vista, no se deberían de contemplar estos dos componentes de manera separada porque forman parte de un mismo patrón. Ambos componentes se relacionan entre sí y se retroalimentan tanto en el camino de la deformidad como en el camino de la corrección. Desde la fisioterapia correctiva, la fisioterapia correctiva incide especialmente sobre el componente postural y sobre el componente estructural blando, con la idea de romper este círculo vicioso a través de modificar las curvaturas espinales y de esta manera incidir también, directa o indirectamente, sobre la deformidad estructural ósea. Os he traído aquí un caso de un chico que va a venir esta tarde a trabajar en el taller de Lucía, por si queréis verlo. Este es un adolescente, una IA, que se ha tratado solo con fisioterapia, no quiso ponerse corsé o no necesitó ponerse corsé en su día. Y antes del tratamiento y un año después realizando tratamiento de fisioterapia. Bueno, hay pequeños cambios en el ángulo de codo, la ejecución, las rotaciones, pero lo más interesante es que veáis un poco la actitud postural, para entender a qué me refiero con esto de trabajar un poco el esquema corporal sobre todo. En un año estas fotos están realizadas sin ningún tipo de corrección, están realizadas de manera pasiva. Aquí podéis ver la imagen en el escáner, que es bastante llamativa también, plano lateral y plano frontal. Lo importante de esto es el cambio que ha realizado este chico en su esquema corporal a largo plazo. No solo durante el tratamiento, sino que después de un tiempo ha podido mantener a largo plazo el cambio postural. Para que se pueda realizar un cambio postural a largo plazo, tenemos que entender ante todo que la postura no es la mera colocación de los segmentos corporales en el espacio, sino la suma de todos los procesos neuromusculares que gestionan de manera automática y reflejan el movimiento del cuerpo en el espacio y su relación con la fuerza de la gravedad. No se trata de hueso y músculo, no se trata de poner el cuerpo de manera voluntaria de una determinada forma, sino más bien de cómo el sistema nervioso, gracias a un flujo de informaciones, entre ellas las informaciones proprioceptivas y las informaciones también incluidas en el tratamiento vestibulares, hacen que el sistema nervioso gestione de manera correcta el control del equilibrio en relación a la fuerza de la gravedad y el correcto emplazamiento de los segmentos corporales durante el movimiento, en lo que denominamos actividad tónica postural. Cuando un fisioterapeuta quiere producir cambios en el esquema corporal o cambios posturales a largo plazo, piensa en las fibras tónicas posturales, porque estas fibras son las que se encargan de mantener el control de la postura de manera automática. Sabemos que estas fibras son abundantes en los músculos cortos y profundos de la columna vertebral, es decir, son los que gestionan el movimiento y la estabilización de los diferentes segmentos vertebrales. El control motor que tienen es involuntario, es decir, se activan mediante vías que son extrapiramidales, y también sabemos que estas fibras de tipo 1 son fibras lentas, que tienen un tiempo de contracción largo y que son muy resistentes a la fatiga. En cambio, tienen muy poca fuerza muscular. Es por eso que nos preguntamos si realmente tenemos que tener como primer objetivo fortalecer
la espalda, fortalecer la musculatura para producir cambios en la postura o corregir la postura y que ésta se mantenga a largo plazo. En este sentido, nos gusta más hablar de estimular, activar y facilitar. De hecho, en la consulta intentamos no fomentar la idea de que hay que fortalecer la musculatura, porque esto podría provocar la idea en un adolescente de que como tiene la espalda débil, es una persona débil. Esta idea, reforzada además por los propios familiares y por los padres, lleva a veces a una situación que es muy típica en los chavales jóvenes de hoy en día, que es que terminan yendo a un gimnasio para hacer ejercicio para aumentar el volumen de la musculatura. Ejercicios que no siempre son los más idóneos o no son los más correctos, sobre todo si pensamos en un adolescente con una escoliosis progresiva, porque podrían aumentar el desequilibrio muscular. Estimular o facilitar implica favorecer la actividad de las fibras tónicas para reprogramar el esquema corporal a largo plazo, ajustando en 3D la postura escoliótica para que el cuerpo en su totalidad esté lo más corregido, funcional y equilibrado posible. Por supuesto que existe un fortalecimiento muscular implícito en los ejercicios específicos de fisioterapia, pero la activación de la musculatura se realiza normalmente a través de la activación de un circuito sensitivo perceptivo motor, es decir, realizando una reprogramación neuromuscular. Es por eso que el uso de una gran cantidad de estímulos en la consulta durante el tratamiento, estímulos propioceptivos y estereoceptivos, y el uso también de diferentes elementos como pelotas, sacos, espejos y demás. Resumiendo, los ejercicios específicos de fisioterapia para la escoliosis que propone la BSPTS establecen un plan terapéutico que es cognitivo, con entrenamiento sensomotor y sinestésico, que enseña al paciente cómo mejorar la desorganización postural asociada a la escoliosis, entendiendo que esta desorganización postural promueve la progresión de la curva de acuerdo al modelo de círculo vicioso. Estos ejercicios están dirigidos al aprendizaje, integración y reproducción automática de la postura y forma corregida tridimensionalmente. Y, según la BSPTS, forman parte de un modelo de cuidado integral de la escoliosis. Pero ¿cómo se realiza esta corrección de la postura con los ejercicios de fisioterapia y cómo se pueden mantener a largo plazo? La BSPTS propone 4 principios generales de tratamiento cuyas estrategias de corrección se definen de acuerdo con una clasificación de grupos clínicos, según Rigo, y con correspondencia radiológica. Pero la manera de hacerlo en cada persona es individual y única en lo que podríamos denominar el arte de corregir. Es como si con la fisioterapia activáramos la musculatura para moldear el cuerpo del paciente como lo haría exactamente igual un corsé tridimensional con el concepto Rigo. Es por eso que con este tipo de corsé también está diseñado para que se pueda realizar la fisioterapia específica con el puesto. Los principios son, el primero, una corrección postural en 3D. Segundo, una técnica de expansión que aumenta la corrección postural. Una activación muscular que amplifica la expansión y estabiliza la postura corregida. Y por último, una integración de todos los elementos. La corrección postural en 3D se consigue gracias a la distorsión, que es la combinación de 3 principios específicos que se emplean de manera combinada y sincronizada para alcanzar la máxima corrección posible postural.
una expansión axial, que es una autoelongación a partir de una pelvis estable y corregida en 3 dimensiones. Con esto producimos un enderezamiento de la columna y evitamos el colapso o el decaimiento troncal. Un enderezamiento sagital asimétrico que alinea el plano sagital y el plano frontal de la manera más fisiológica posible y teniendo en cuenta la asimetría de los dos hemicuerpos de la columna escoliótica. Y una alineación en el plano frontal. Con estos 3 elementos ya se corrige la postura a nivel tridimensional, pero no se consigue la máxima o la mejor corrección posible porque el componente estructural blando, es decir, las estructuras retraídas profundas, lo impiden. Para ello empleamos la técnica de expansión, que se refiere a un soporte interno de modelaje de los volúmenes del cuerpo incidiendo sobre las estructuras retraídas. Se trata de crear vectores internos de fuerza correctivos que son ayudados por mecanismos respiratorios. Esta técnica de expansión incluye la respiración 3D correctiva. En la fase de inspiración se produce una expansión sincronizada tridimensional que se mantiene durante la fase de expiración gracias a la actividad excéntrica de las estructuras que están retraídas. El siguiente principio general es la activación muscular estable en 3D global, sin pérdida de corrección. Se produce una contracción isométrica, concéntrica en las convexidades y excéntrica en las concavidades, que se va amplificando gracias a resistencias con ayudas externas. Y con estos 3 principios se podría decir que la columna está corregida al máximo que se puede corregir de manera activa y se amplifica esta expansión y se estabiliza la postura. Y aquí aparece una palabra, un término que nos encanta a los fisioterapeutas, que es la palabra estabilización, estabilizar la postura. Si atendemos a la definición de la RAE, estabilizar es hacer algo estable, que se mantiene invariable e inalterable. Mantener fija una estructura significa, a largo plazo, un aumento de la rigidez de esa estructura y, por consiguiente, una pérdida de la funcionalidad. La funcionalidad es directamente proporcional a la calidad de vida y ambos términos, funcionalidad y calidad de vida, sabemos que son objetivos prioritarios en el tratamiento no quirúrgico de la escoliosis. Desde nuestro punto de vista, este es nuestro gran reto: estabilizar la postura corregida sin perder funcionalidad y disminuyendo al máximo la rigidez. Es por eso que uno de los principios más importantes, según la BCPTS, es el concepto de integración, que se refiere al aprendizaje y realización de lo que denominamos rutina correctiva durante los ejercicios, que se realizan diferentes posicionamientos. Este aprendizaje y automatización correctiva se realiza gracias a determinadas facilitaciones que producen determinadas respuestas de tipo cognitivo y sinestésica. Es decir, intentamos modificar la conciencia corporal a través de estímulos propioceptivos y esteroceptivos, estímulos táctiles, feedback visual, estímulos auditivos. Aquí tenemos una chica que tiene una escoliosis toracolumbar evidente, y una vez que se aprende y se automatiza esta rutina correctiva individualizada en cada caso, pues lo que hace es un entrenamiento en diferentes posicionamientos. Primero se aprende y se automatiza con ayuda de estos elementos externos, propioceptivos y esteroceptivos, para después poderlo realizar sin ayuda de ellos. Como veréis, es un trabajo realmente complicado que también por parte del paciente necesita tiempo, entrenamiento y mucha repetición. Y aquí tenemos al chico de antes del gimnasio, pues bueno, realizando una pequeña actividad con las espalderas,
Se muestra cómo la columna está desequilibrada a nivel muscular y cómo puede realizar la rutina correctiva integrando un poco la corrección durante el movimiento, sin pérdida de corrección y sin pérdida de funcionalidad. Desde la perspectiva de la fisioterapia, de la perspectiva clínica, es muy importante, consideramos que es muy importante la corrección postural en determinados posicionamientos, pero lo que verdaderamente interesa también a un fisioterapeuta es qué ocurre con esa postura en las transiciones entre los diferentes posicionamientos, es decir, qué pasa con la postura cuando se está realizando el movimiento. Es por eso que una vez que la rutina está aprendida y está automatizada, pasamos de lo estático a lo dinámico. Se trata de integrar la mejor corrección posible en diferentes cambios posturales utilizando patrones de movimientos que son funcionales. Escucha por ahí el ruido de la música. Vale, ya voy terminando. Cuando hablamos de integración, también nos referimos a entender cuáles son las necesidades de los adolescentes, sobre todo si hablamos de las escoliosis idiopáticas del adolescente. Cuál es su mundo emocional y cuáles son sus relaciones interpersonales. Entendemos desde la fisioterapia que el movimiento es uno de los elementos más importantes que le proporcionan capacidad de adaptación al medio que le rodea. Y ahí es donde creemos que está la verdadera integración, en el arte de corregir en la vida cotidiana sin perder capacidad de adaptación. Y con esto terminamos.